3CC, con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección. Presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de hoy. El dólar ha sido noticia esta semana, pese a que está un poco opacado las informaciones con respecto a la divisa norteamericana por el caso de Nersis, pero sí, hoy día ya tomó fuerza, se convirtió en la moneda, el peso chileno, que se apreció más fuerte en el mundo con relación al dólar. El peso hoy día tuvo un incremento en su valor. La divisa norteamericana ayer alcanzó los niveles más bajos ante el año. Queremos conversar con Daniel Soto, portafolio manager de Forex Chile. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. En relación a este tema, Daniel, ¿cuáles son las causas de por qué el dólar está tan bajo en Chile? Yo nombraría tres principales causas. Uno, todos sabemos de que el tipo de cambio en Chile se ve fuertemente influenciado con lo que pasa con el cobre. Sin embargo, en este momento el cobre, si bien no ha tenido un precio, digamos, como el que había tenido el año pasado, en torno a $4, está en niveles bastante estables, en torno a 3,3, entre 3,3 y 3,4 dólares la libra. Después tenemos otro tema que también es muy importante, que son las cifras macroeconómicas en Chile. En este caso, las cifras macroeconómicas en Chile yo creo que han sido el factor más relevante para que el dólar llegara a los niveles que lo vimos durante el día de ayer, que fueron uno de los máximos que hemos visto aproximadamente en 6 meses. Claro. Y ha sido la base para que el peso chileno sea una de las monedas más apreciadas contra el dólar durante lo que va del año. Tenemos un IMAC con crecimiento de 6,2%, tenemos una inflación controlada. La inflación del mes de mayo salió en menos 0,1%, la inflación de junio salió en 0%, claro. Es decir, tenemos alto crecimiento, baja inflación, y con respecto al desempleo estamos en 6,6, lo cual algunos analistas están hablando de que esto sería el caso de pleno empleo. No es el pleno empleo que tiene Japón, que son tasas en torno al 3-4%, pero podría ser el pleno empleo para nuestra economía. Esta base son unos números macroeconómicos que son ideales. Crecimiento, baja inflación y desempleo, y empleo, claro, y pleno empleo o muy bajo desempleo, que es lo mismo, ¿ok? Y el tercer factor que yo creo que es muy relevante es la situación internacional, pero sobre todo con respecto a la bolsa de Estados Unidos. Cuando nosotros tenemos un pánico muy alto en las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, tenemos una apreciación del dólar a nivel internacional muy fuerte. ¿Por qué? Porque los inversionistas demandan dólares y ofertan acciones, por decirlo así, u ofertan todo lo demás. Se deshacen de todo, digamos. O sea, se convierte el dólar en un refugio. En un refugio fue lo que nosotros vimos durante la crisis subprime, durante el 2008. Mucha gente cree que el oro es un activo de refugio, pero no es así. Pero bajo esa premisa, si el dólar es una moneda de refugio con la situación de Europa complicada con Estados Unidos, que tiene algunas luces, sí, uno tendría a pensar que el comprar más significa un precio más alto, sí, el demandar más. Pero no es así, porque en este momento se están saliendo los capitales desde Europa, es cierto. ¿Cómo podemos notar que están saliendo los capitales de Europa? Principalmente por la baja en la bolsa, pero sobre todo por la baja en el cruce del euro contra el dólar. Okay, ahí nosotros podríamos decir, bueno, acá hay un tema de alto riesgo, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vamos y miramos la bolsa de Estados Unidos, en este momento el S&P 500 está en 1405, o sea, a solamente 15 puntos de sus máximos anuales, que son los mismos máximos del 2008. Vemos el indicador VIX, que es uno de los indicadores de pánico. Recordemos que el año pasado estaba en niveles de 50 cuando teníamos problemas por el tema de Grecia. En la crisis subprime estuvo alrededor de 80. En este momento el VIX está entre 15 y 20, no ha subido eso. Entonces hay una situación en el mercado de Estados Unidos que también nos ha permitido tener un dólar, una base, digamos, estable en el precio del dólar internacionalmente, con respecto, por ejemplo, a algunas monedas emergentes y sobre todo a la de nosotros. Es decir, los mercados internacionales nos aportan esto, una cierta tranquilidad en Estados Unidos. Y además sí se hace el parangón con las tasas de interés, el diferencial de la tasa de interés también es otro factor que da para que el dólar... También también es un haya piso. Abundancia de dólares y por ende con precios más bajos. Daniel, también ha sido la autoridad económica enfática en señalar que en los próximos meses la actividad económica chilena va a descender y obviamente la economía tendría que tender a enfriarse en parte por la crisis financiera internacional. ¿Esto podría incidir en una apreciación del dólar? Sí, podría incidir en una apreciación del dólar. Sin embargo, acá tenemos que ver varios factores. Yo creo que uno de los más interesantes, si nosotros miramos la economía chilena en sí, uno podría decir que estas cifras, digamos que son tan buenas, son en cierto sentido poco sustentables para los próximos 6 meses, sobre todo si estamos viendo que hay un mundo que se está desacelerando. Estados Unidos, digamos, salta de felicidad por crecer al 2%, Europa salta de felicidad si es que no cae en recesión, y los chinos en estos momentos están creciendo a tasas del 7,6%, que si bien son tasas altísimas, el mercado siempre está más contento con una tasa del 8 y 8,5%. Claro. Esta debilidad en algún momento debería llegar a Chile y se podría digamos, plasmarse en la economía real durante los próximos 6 meses. ¿Qué es lo que podría pasar con el dólar? Sí, ahí podríamos tener subidas en el tipo de cambio,
pero yo quiero ser muy enfático también que hay otro tipo de cosas que podrían pasar durante los próximos 6 meses que harían que el tipo de cambio cayera a niveles que no lo hemos visto hace mucho tiempo. El suceso principal es que tal vez Estados Unidos haga un tercer plan de medidas cuantitativas, un QE3, como se le ha dicho, etcétera. Esto podría ser el 31 de agosto, donde el presidente Ben Bernanke da su conferencia en Jackson Hole, o podría ser en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que lo hace en septiembre. Pensando además que estamos en una época eleccionaria, que también incide. También incide, aunque siempre hemos entendido que la política monetaria, con la política, digamos, con el Estado, sobre todo en Estados Unidos, siempre han sido bastante responsables en separar. Recordemos que Alan Greenspan se dio la mano con demócratas y con republicanos, digamos, durante 20 años. O sea, ahí yo creo que hay seriedad en ese sentido. Pero quiero dejar en claro que puede haber un QE3. Si hay un QE3 significaría 700.000 millones de dólares, por ejemplo, más en la economía, lo que significaría que el precio del dólar caería y todos los activos denominados en dólares, por ejemplo el cobre, tenderían a subir y el tipo de cambio, en el caso de nosotros, ante un escenario como ese, la posibilidad de la intervención por parte del Banco Central, recordemos que lo hizo a principios del año 2011, pero el dólar bajó los 4.60. Bajo este escenario que tú planteas, ¿puede estar esa posibilidad? Yo creo que perfectamente. Yo creo que ahí las presiones políticas serían muy altas. Recordemos que siempre hay un sector exportador que se ve tremendamente afectado cuando tenemos un tipo de cambio entre 4.50 y 4.60, y también está, siento yo, que yo lo veo de esta manera, está la responsabilidad del gobierno de ampliar, digamos, la matriz exportadora, no son solamente digamos, monoexportadores de cobre, sino que también tiene que haber otro tipo, una matriz más grande. Esto es como para poder finalmente diversificar los riesgos del ingreso de Chile. Entonces tiene que hacer algún tipo de medida para poder sustentar esto, y una de esas es presionando al Banco Central para que vaya... Y la contención del gasto público, que hoy día también fue anunciado por el ministro de Larraín como medida para paliar los efectos hacia los exportadores. Sí, también puede ser, aunque yo también creo que el tema del recorte del gasto público roza un poquito más ahí en lo político. A mí me tocó ver hace muy poco una excelente presentación del ministro Larraín, donde estuvo hablando de todos los recortes que se ha hecho al gasto público y toda la grasa que se ha sacado y que falta mucho por sacar. Yo creo que esto del recorte del gasto público va más por un tema de una imagen de modernización o más un tema de tratar de hacer que el Estado sea más productivo que por un tema del tipo de cambio. Daniel, finalmente, ¿en qué niveles podríamos estar en dólar la próxima semana? El dólar nosotros lo vemos de aquí a la próxima semana entre 4.80 y 500 pesos. Llegar hasta los 4.70 que lo vimos hace poco es un tanto difícil debido a las cifras que hemos conocido durante el último tiempo de la desaceleración de China, y producto que no tenemos muchas cifras en Chile que nos puedan dar este vigor de estos IMASEC, de estas inflaciones, de este desempleo, etcétera. Y tampoco tenemos ningún tipo de intervención por parte de Estados Unidos ni nada que pueda ser de gran relevancia para las próximas semanas que nos pueda llegar nuevamente el dólar a los niveles de 4.70 que lo vimos hace un par de días. Así que entre 4.80 y 500 pesos nosotros encontramos que vendría siendo como el rango en que se estaría moviendo en el corto plazo, digamos. Ok, Daniel, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Daniel Soto, Portafolio Manager de Forex Chile, analizando estos vaivenes en el precio del dólar. Nosotros vamos a continuar nuestro programa rápidamente revisando qué pasó con las bolsas en el mundo. Antes de despedirnos, partimos como siempre por Asia, una jornada de descenso. Están apreciando ustedes, se da en minutos en que se conoce que las exportaciones chinas cayeron un 11.13%, solo crecieron, digo, un 1% en julio, a diferencia del 11.3% que habían crecido en junio. En Europa la situación no fue distinta. Los principales centros bursátiles también tuvieron descensos, todos aquellos. Ustedes también están viendo esta gráfica que indica ello. Nuestro índice de precios selectivos de acciones se cerró con una variación positiva, desacoplándose con los mercados internacionales, y en tanto Estados Unidos también cerró con un incremento hoy día de 0.32%. El dólar, nuestro tema que estábamos analizando junto a Daniel, 479.5 subió 4.4, y el cobre, al finalizar nuestros indicadores, cerró sus operaciones en $3.37. Con la revisión de estos números nos despedimos. Que tenga un muy buen fin de semana. Que esté muy bien. 3CC, con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.